central del sistema, ¿no? El sistema es el sistema me está permitiendo realizar las tareas de inscribir, ¿no? A un determinado estudiante a, eh, a una institución, a una carrera. Entonces, como es el módulo central, va a implicar que yo realice dos procesos internos, ¿ya? Pero primero analizaremos cómo va a ser el funcionamiento de esta tarea. Voy a tener un usuario que va a ingresar al enlace correspondiente. Este usuario tiene que ser o la parte administrativa o puede ser como la secretaria o puede ser la académica, ¿no? A realizar este proceso. Pero tiene que ser simplemente con esos dos roles, ¿ya? Una vez que ingresa, se le va a mostrar un formulario. Este formulario va a ser inscripción.jsp. Voy a tener, como es un estudiante nuevo, voy a tener que llenar su apellido paterno, materno, nombre, fecha de nacimiento, el número de cédula, dónde ha sido expedido esta cédula, la fecha de inscripción en la cual se está inscribiendo a la institución y aquí vamos a llenar el curso, en realidad esto a la carrera, ¿no? A la carrera y que se va a inscribir, ¿ya? Y realizamos clic en registrar. Todos estos datos que yo he recepcionado dentro de este formulario se van a pasar a través del objeto request. Una vez que estos datos han sido enviados por ese objeto, yo voy a tener un método que se va a llamar, en este caso me he olvidado cambiarlo, registrar inscripción. Este método registrar inscripción va a tener como parámetro de entrada el objeto request y voy a hacer un insert dentro de este método, pero voy a insertar a dos tablas, ¿ya? Entonces, para yo comunicarme con la base de datos, necesito del JDBC y voy a afectar, como les decía, a dos tablas. La primera tabla va a ser la tabla inscripción y la segunda tabla va a ser la tabla estudiante, ¿ya? Entonces, veremos qué contienen estas dos tablas. En la base de datos, voy a abrirles. Primero vámonos a estudiante. Del estudiante, yo voy a tener que sacar los datos del paterno, materno, el nombre, la fecha de nacimiento, el número de cédula y el expedido. Y aquí tengo un rol, les decía, ¿no? El código de usuario va a ser quién va a inscribirlo a este estudiante. Y solo puede ser alguien de la parte académica, que puede ser la académica o la secretaria, ¿ya? Esto es una tabla que vamos a afectar. La segunda tabla que vamos a ir a afectar es la tabla de inscripción, porque en esa tabla yo tengo que guardar a qué curso lo voy a inscribir, ¿ya? A ese estudiante. También la llave foránea va a ser el número de cédula del estudiante. Voy a guardar la fecha en la cual estoy inscribiendo y vamos a guardar la gestión de la inscripción. Y ahora me dirán, ¿pero por qué la gestión de la inscripción? ¿Qué relevancia tiene eso? Saben ustedes que un sistema no es simplemente para un año determinado. El sistema tiene un tiempo de vida que comúnmente son unos 3 o 4 años y después ya se va realizando algunas adecuaciones, ¿no? Ya sea por cambio de pensum, etcétera. Pero yo tengo que aquí buscar, digamos, las inscripciones de una determinada gestión. Puedo querer saber cuántos estudiantes se han inscrito en la gestión 2019.
o cuántos estudiantes se han inscrito en la gestión 2020. Entonces, aquí voy a tener este parámetro que me va a servir para más adelante realizar búsquedas, ¿ya? Entonces, por eso estamos guardando la gestión. Al realizar este proceso, que yo voy a afectar dos tablas, continuaremos, se va a realizar un insert. Y este insert, para mí, la base de datos me va a devolver un número entero que me indica el número de tuplas o registros que han sido afectados en la base de datos. Y ese dato, el número de registros, me va a permitir mostrar mediante el objeto response un mensaje, ¿ya? Y el mensaje va a ser registro realizado con éxito, ¿ya? Entonces, ese es el proceso del funcionamiento que vamos a realizar nosotros dentro de esta operación. Ahora, al momento de afectar yo más de una tabla, pues ya tengo que empezar a utilizar el concepto de transacción. Me dice, una transacción está compuesto por varios procesos que se van a aplicar uno después del otro. Esto tiene que ser en forma secuencial. Una transacción se tiene que realizar de una sola vez. No puede realizarse por partes, ¿ya? Hasta que finalicen todos los procesos que existen dentro de esta transacción. Si en algún sector de la transacción ocurriera un error, pues los datos tienen que quedar como si la transacción nunca hubiera iniciado. Eso quiere decir que al momento de realizar la inscripción, si existe algún problema, no se tiene que registrar al estudiante, tampoco se tiene que registrar la inscripción. Los dos procesos son dependientes uno del otro y los dos procesos van a ser como uno solo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el proceso de esta transacción? La transacción, como va a tener internamente varios inserts, en nuestro caso vamos a hacer dos inserciones, uno a la tabla inscripción y el otro a la tabla estudiante. Entonces, si dentro de esta transacción, dentro de este insert, dentro de este update que yo puedo tener, existe algún error, entonces no se va a guardar nada en la base de datos y se va a realizar un rollback. En caso de que no exista ningún error dentro de esta transacción, pues se va a realizar un commit a la base de datos. Ahora, ¿qué es un commit y qué es un rollback? Veremos. Un commit va a ser cuando yo tenga una transacción exitosa y voy a tener como resultado el registro de los datos en el gestor, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un commit, significa que el proceso ha concluido sin ningún problema y recién yo paso a guardarlos. El otro caso, si en algún momento de la transacción ocurre algún error, pues eso tiene que ser desechado. Entonces, si yo tengo el proceso corriendo y en algún momento detecto que existe un problema, se va a hacer un rollback, un proceso para atrás y no se va a guardar nada en el gestor de base de datos. Ahora, estas transacciones que yo puedo tener dentro de mi sistema tienen que cumplir 4 propiedades básicas para esta transacción. Veremos cuáles son esas propiedades ACID.
así se denomina. La primera A es de atomicidad. Esa propiedad me está indicando a mí que la operación que se va a realizar es atómica, ¿ya? Por lo tanto, si existe algún fallo, no puede quedar a medias. Este proceso es único, se va a utilizar como uno solo. Veremos la segunda propiedad. La segunda propiedad, la C, es de consistencia. Esta propiedad a mí me va a asegurar que todo lo que se empieza tiene que acabar el proceso. Me va a permitir ejecutar una operación que no me permita romper la integridad de la base de datos. No puedo yo permitir que en la base de datos solo una sección de este proceso quede grabada, ¿no? En la base de datos. Si pasa algo, pues nada se debería grabar en la base de datos. Tiene que ser consistente la información que yo introduzco en nuestro gestor. Ay, perdón, continuaremos. Vámonos a la tercera propiedad. La tercera propiedad indica que debemos tener el aislamiento. Esa propiedad me asegura que la operación no tiene por qué afectar a otras operaciones. Si existen, dice, dos transacciones que van a trabajar sobre la misma información, pues tiene que terminar la primera transacción con su proceso y recién comienza el siguiente. No podemos afectar los datos, ¿ya? Entonces, cada transacción tiene que ser aislado. Veremos la última propiedad. Esa propiedad es la de permanencia, la durabilidad. Esta propiedad me va a asegurar como desarrollador que la operación realizada tiene que persistir, o sea, tiene que estar registrado. No se puede deshacer aunque el sistema esté fallando, ¿ya? O sea, el hecho de que el sistema falle no quiere decir que mi información deje de estar registrado en la base de datos. Cualquier operación que se termine de realizar de forma correcta tiene que estar registrado en nuestro gestor, ¿ya? Entonces, veremos hasta aquí antes de comenzar con el código. Si hay algún